Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy. Anteriormente ya les he platicado de las esclavas europeas que a pesar de haber sido secuestradas, alejadas de sus hogares, explotadas y verse en medio de una lucha de poder, aún así llegaron a ser ricas y muy poderosas. Pero ellas no fueron las únicas que pasaron de tener nada a tener al imperio más poderoso del mundo en sus manos. Hubo otras personas de las que rara vez se habla, que fueron tan desafortunadas y que llegaron a ser tan poderosas como las concubinas. Me refiero a los eunucos. Un eunuco es un hombre que ha sido castrado con el objetivo específico de hacerlo sirviente. Sus tareas iban desde ser guardián, espía, político y hasta soldado, pero sus funciones y condiciones variaron con el tiempo y la corte en que servían. Una de las cortes donde más destacaron los eunucos fue el Imperio Otomano, y en este video yo les voy a hablar de la historia de los eunucos en esa monarquía y les voy a mencionar 3 casos destacados. Comencemos por el principio. La historia de los eunucos en general es muy antigua. La verdad no está claro cuándo inició esta práctica ni por qué, pero se sabe que las culturas más antiguas como el antiguo Egipto, Grecia y Roma tenían eunucos en sus cortes. Esto se trasladó a las tribus que fueron surgiendo en Asia, donde el uso de eunucos se volvió muy popular. Y cuando estas tribus fueron formando reinos e imperios, estos emplearon eunucos como parte fundamental de la corte, principalmente para mantener a raya sexualmente a los empleados y a las mujeres de la corte real. Porque resulta que en la mayoría de estos reinos o imperios es que el monarca y muchos de sus funcionarios tenían varias esposas, así que había muchas mujeres dentro de la corte que debían ser organizadas y también cuidadas. Por eso es que era tan importante que los hombres que estaban a cargo de vigilarlas estuvieran castrados, ya que de esa forma estos esclavos brindaban la fuerza y presencia masculina sin la posibilidad de procrear o de involucrarse sexualmente con las mujeres, sobre todo con las esposas y concubinas. Cabe aclarar que la castración también tenía otros beneficios que se fueron notando con el tiempo. Por ejemplo, los eunucos, como no podían procrear, pues no tenían hijos ni un heredero al cual beneficiar políticamente, así que se pensaba que esto los haría menos ambiciosos. La castración, además, también los hacía menos interesados en el sexo, por lo que se les consideraba empleados más enfocados. Por otro lado, la castración también hacía que su voz fuera aguda y su temperamento fuera volátil. Algunos cronistas mencionan que eran extremadamente chismosos. Así que en muchos aspectos, pues los eunucos eran una mezcla entre hombre o mujer, o más bien era un punto medio bastante curioso. Lo que, sin embargo, hizo que en algunas culturas, como la China, ellos fueran amigos o acompañantes de monarcas en la infancia, porque se pensaba que era poco probable que se dieran relaciones homosexuales o que lo pervirtiera como habría podido hacer una mujer. Ahora, en cuanto al Imperio Otomano, sabemos que los eunucos estaban desde que éste se creó en el año 1299, lo cual es totalmente comprensible porque el Imperio Otomano se forma de tribus nómadas, algunas venían de Asia, otras venían de Europa y de diferentes partes, así que esta tradición llega junto con estas tribus. Y bueno, en este caso, pues a ellos de inmediato se les asigna la tarea de cuidar el harem, donde se encontraban las concubinas y las esposas del sultán. A diferencia de China, en el Imperio Otomano no se creaban eunucos dentro del propio imperio, porque estaba prohibido que musulmanes castraran a otros musulmanes, así que ellos traían eunucos esclavos de lugares fuera del imperio. Sobre esto, pues básicamente había 2 formas. Primero estaban los esclavos que los otomanos capturaban, pues recordemos que este imperio tuvo muchos siglos en los que comenzó a expandirse y entonces fue conquistando otros territorios, sobre todo cristianos europeos. De estos lugares es de donde comenzaron a secuestrar mujeres, jóvenes y niños, que comerciaban como esclavos. Era precisamente a algunos jóvenes y niños a los que castraban y convertían en eunucos del palacio, para que vigilaran los pasillos, aposentos del sultán y el harem de las concubinas, que hay que recordar que estas concubinas también en su gran mayoría eran esclavas que provenían de Europa y que tenían como antecedente el cristianismo. Así que prácticamente pues los eunucos y las concubinas llegaban de los mismos lugares. A estos eunucos se les llamaba eunucos blancos y la castración era realizada por sacerdotes, que no cortaban, en la mayoría de los casos, todos los órganos sexuales, sino solo algunas partes,
o sea que no era total, y se sabe que algunos de estos eunucos blancos llegaron a comprar sus propias esclavas con quienes tenían intimidad, aunque aparentemente lo que sí es que todos eran infértiles. Pero bueno, esta castración pues no era tan peligrosa, pero tampoco era tan efectiva y no era muy común que se hiciera, sobre todo al inicio cuando la demanda de eunucos pues no era tan grande. Y hay que decir también que estos eunucos podían ser liberados al convertirse al Islam o luego de 7 años de servicio, dependiendo de la época en la que estuvieran sirviendo. Aunque se sabe que muchos escalaban en la jerarquía y llegaban a tener muy buen ingreso y buen poder, así que no es como que estaban ansiosos de volver a sus casas, porque además muchos de ellos provenían de hogares que eran muy pobres, que además habían sido masacrados y saqueados por los otomanos, así que pues no tenían mucho a lo que volver. Ahora, la otra forma en que el Imperio Otomano conseguía eunucos era el mercado de esclavos de África. Este mercado lo que hacía es que secuestraban niños y jóvenes de África, aunque también se registra que algunos niños eran abandonados por sus familias que no podían alimentarlos. Pero bueno, una vez los tenían en su custodia, los comerciantes de esclavos los castraban, atándolos a mesas en las que les cortaban todos los órganos sexuales y luego colocaban a los niños en arena caliente para que cicatrizaran. A diferencia del anterior proceso que les había platicado, esta sí se consideraba una castración completa, pero el proceso era tan peligroso que de 10 esclavos solo uno sobrevivía, ya que los demás morían desangrados o por infecciones. Por desgracia, como la demanda de eunucos era tan grande, pues se siguió haciendo este proceso por décadas, matando a muchos esclavos en el proceso, hasta que poco a poco se comenzó a mejorar la técnica con el paso del tiempo. A estos eunucos se les llamaba africanos o eunucos negros y comenzaron a llegar al Imperio Otomano en el siglo XIV, cuando los otomanos se apoderaron de algunas rutas del comercio de esclavos africanos. Pasa el tiempo, el imperio sigue creciendo y llegamos al siglo XV. En ese momento en el Imperio Otomano básicamente existían cientos de eunucos, que se dividían en eunucos blancos y eunucos negros. La cantidad creció mucho a partir de aquí porque comenzaron a llegar cada vez más esclavas al harem y el palacio fue creciendo. Por eso es que se necesitaban tantos eunucos, que hay que decir que tenían una separación muy clara, o sea, por un lado estaban los blancos, por otro los negros, pero estaban en igualdad de condiciones, por lo menos al inicio, porque resulta que con el paso de los años se observó que los eunucos blancos, que recordemos no estaban del todo castrados, bueno, ellos tendían a involucrarse demasiado con las concubinas, que muchas veces compartían con ellos nacionalidad y el idioma materno, así que surgieron romances prohibidos. Claro, que no con las mujeres de los sultanes, ni con ninguna mujer importante, sino más bien con concubinas recién llegadas o doncellas de bajo rango. Pero así que esto no era tan grave, pero sí era ilegal. Así que esto no fue tan grave. Sin embargo, sí era ilegal y causó que muchos eunucos fueran exiliados, y causó que algunos fueran exiliados, lo que alteraba el orden de las cosas y provocaba que en el palacio hubiera mucha inestabilidad. Por desgracia para nosotros los chismosos, pues no conocemos los nombres de los involucrados en estos escándalos ni muchos detalles, porque esos registros desaparecieron o simplemente son cosas que se quedaron muy discretas, pero esto fue algo que observaron algunos extranjeros cuando visitaron el imperio y que sabemos molestó mucho a la sociedad otomana. Encima de estos escándalos amorosos, pues también había sospechas de que los eunucos blancos podían estar favoreciendo a su tierra natal, incluso sirviendo como espías para países europeos, que estaban siendo conquistados o le estaban pagando tributo al Imperio Otomano, así que había una cuestión política ahí bastante delicada. Por toda esta situación es que los eunucos blancos empezaron a ser ya no tan bien vistos, y en el año 1582 se prohibió que los eunucos blancos entraran al harem, estableciendo que ellos no podían tener contacto con las concubinas. En lugar de eso, servirían como empleados del palacio y asistentes de los políticos y del sultán, vigilando las ceremonias y sus aposentos. Esta regla alejó a los eunucos blancos del poder político definitivamente, pero aún así lograron tener buenos ingresos y una posición respetable. También hay que decir que ellos ayudaron a fomentar e impulsar el comercio de objetos europeos dentro del Imperio Otomano.
Ellos estaban supervisados por un jefe conocido como el jefe de los eunucos blancos, que la verdad no tenía mucho poder, pero pues seguía estando en la cima de la jerarquía de estos eunucos blancos, llegando a tener muy buena vida y a ser muy respetado. Y si nosotros consideramos que pues estas personas provenían en su mayoría de origen humilde, que habían sido secuestrados, que habían sido castrados y llevados al Imperio Otomano, pues la verdad es que definitivamente fue un cambio muy interesante, ¿no? Que alcanzaran una posición de poder, aunque no fuera tan grande. Ahora, eso es lo que pasaba con los eunucos blancos, pero por otro lado, pues estaban los eunucos negros, que a partir de este año de 1582, con toda la reorganización, iban a ser ellos quienes iban a servir a las concubinas, a los funcionarios del harem, y también iban a trabajar con las doncellas de la cámara de bajo rango. Esto de colocarlos a ellos justamente en esta posición, en donde tenían mucho más contacto con las mujeres, sobre todo con las concubinas, pues es porque recordemos que ellos sí estaban totalmente castrados, se les consideraba además poco agraciados y tenían una lengua diferente al de las concubinas, así como otros orígenes culturales, porque recordemos que ellos provenían de África y ellas de Europa, así que se consideraba que aquí se formaba una barrera que haría que los eunucos negros pues no pudieran intervenir a favor de ningún país europeo, ni relacionarse románticamente o políticamente con las mujeres del harem. Y si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, pues sí, la verdad es que hace mucho sentido. Esta nueva organización funcionó bien y 6 años después se creó el título de Kislar Aga, que era el jefe del harem, o sea, jefe de los eunucos negros, el cual tendría el control del harem. También sería una conexión entre el sultán y algunos de sus funcionarios, y administraría las fundaciones piadosas imperiales para las ciudades musulmanas. Esto último era una gran responsabilidad, porque se trataba de administrar dinero de donaciones, es decir, había dinero involucrado, administración y también la oportunidad de quedar bien con el público. Así que si este jefe lo hacía bien, pues esto le podía traer muchos beneficios. Pero claro que ser eunuco sin importar si eran blancos o negros, pues no era una tarea sencilla. Sabemos que, para empezar, sin importar de dónde vinieran, ellos debían olvidar para siempre a sus familias, sus orígenes e incluso su religión. Ellos hasta recibían otro nombre, así como tenían que aprender un nuevo idioma, una nueva cultura, una nueva religión y todo. O sea, un proceso bastante complejo que además era solo el inicio, porque una vez ellos pasaban por este proceso de aprendizaje, que tenía que ser muy rápido, pues eran lanzados al palacio, donde iniciaban en el rango más bajo. En este rango eran golpeados por el más mínimo error y debían servir a todo el palacio y los demás eunucos. También tenían que hacer guardias que eran hasta de 24 horas y prácticamente no tenían descansos, ni beneficios, ni derechos. Y lo que los hacía subir en la jerarquía era sencillamente la antigüedad, o sea que había que aguantar y esperar a que otros eunucos murieran o salieran o algo pasara para poder ir avanzando, pero esto podía tomarles años. Aunque, claro que con el paso del tiempo, pues algunos pudieron empezar a subir por conexiones políticas más que por antigüedad, pero esos casos la verdad fueron muy pocos. Ahora, es verdad que la antigüedad te ayudaba a subir de rango, pero esto no era algo sencillo porque había mucha competencia. Hablamos de cientos de eunucos y los puestos altos pues siempre eran muy peleados. Así que en ningún sentido esta era una vida cómoda ni sencilla, pero pues sí llegó a ser muy beneficiosa para algunos. Y es que resulta que en los años que siguieron a esta reorganización que se hizo, se dio una situación muy curiosa en el Imperio Otomano. Verán, resulta que las concubinas europeas que habían llegado como esclavas, poco a poco comenzaron a acaparar poder. Los sultanes incluso les crearon un título, el de valide sultán, y comenzaron a darles ingresos muy altos. Así que ellas poco a poco se volvieron una fuerza política muy importante. Y los eunucos negros, el jefe, sobre todo al estar tan en contacto con ellas, pues comienzan a formar una cercanía que se va transformando a veces en amistad y a veces en alianza política, porque si bien había una barrera cultural entre ellas que eran europeas y ellos que venían de África, pues ambos se veían obligados a aprender el idioma en común del idioma, que era el turco, aprender de la religión musulmana,
Así que pues podían comunicarse bastante bien, pudieron empezar a forjar una amistad o a veces también enemistad. Y eso no es todo, porque además también resulta que algunos sultanes comenzaron a morir muy jóvenes, dejando niños o adolescentes como herederos. Y los eunucos negros, al encargarse de la educación y vida de estos pequeños sultanes, pues se acercaban mucho a ellos, y así poco a poco el jefe de eunucos negros comenzó a tomar más y más poder. Superaron a las sultanas y llegaron ellos a deponer y colocar a quien ellos querían en puestos de poder, como el gran visir, por ejemplo. También estuvieron detrás de asesinatos muy importantes, como el de la sultana Cosem en 1651, una mujer que había sido incluso regente del gobierno. Así que, como podrá notarlo, pues en términos de poder, los eunucos negros superaron a los eunucos blancos y por mucho. En su mejor momento, el sueldo de los eunucos negros llegó a ser tan alto que ellos incluso comenzaron a fundar mezquitas, escuelas, hospitales y a hacer enormes donaciones, lo que les valió la simpatía del público. Sin embargo, pues no todo era color de rosa, y es que hay que decir que prácticamente ningún jefe eunuco negro mantuvo el cargo hasta su muerte, pues terminaron siendo exiliados principalmente al Cairo, ya sea porque hacían cosas muy malas o simplemente porque llegaba un nuevo sultán, quien tenía ya simpatía por otro eunuco o su madre tenía un acuerdo político con otro eunuco, así que el sultán decidía promover a quien él quería en el puesto de jefe y el jefe anterior debía irse prácticamente del imperio. Lo que hay que decir que tampoco era tan malo, porque los exiliados en su mayoría pudieron conservar un muy buen ingreso y vivían de forma muy cómoda. Esta dinámica del sultán nuevo que llegaba y quitaba al jefe eunuco negro y ponía al que él quería, fue algo que se dio muchísimo, demasiado, tanto que en algún momento se crea en la década de 1640 un barrio de eunucos exiliados al oeste del Cairo, donde pues iban a parar todos estos eunucos que eran removidos de su cargo. Ahora, también hubo algunos, no muchos, pero sí algunos, que terminaron ejecutados, ya sea por complots o por ser demasiado poderosos. Pero bueno, a pesar de una que otra ejecución y de ser expulsados, pues hay que decir que los eunucos negros siguieron siendo la fuerza dominante, sobre todo después del año 1730, cuando se da la caída del sultán Ahmed III. Aquí es cuando ya los eunucos negros eran responsables incluso de elevar a grandes visires, o sea, ellos escogían a quién iba a ser el gran visir, y si no les gustaba, pues lo quitaban. Además, también tenían en sus manos la dirección de los asuntos exteriores, es decir, que tenían contacto con embajadores extranjeros y también con monarcas. Encima, estaban muy metidos en lo que tenía que ver con la religión y se encargaban de algunas zonas claves del imperio. En las décadas que siguieron al año 1730, muchos sultanes y visires intentaron frenarlos, pero los eunucos negros siguieron siendo la fuerza máxima, al tiempo que los eunucos blancos cada vez perdían más poder y también disminuían en número. Así, para finales del siglo XVIII, un cronista nos cuenta que solo había 80 eunucos blancos, en comparación con 200 eunucos negros. Así que para los eunucos negros por lo menos todo seguía yendo muy bien. Hasta que llega el siglo XIX, y entonces se implementan muchas reformas que buscan modernizar el Imperio Otomano. En esa época, pues lo que se estaba usando en las monarquías es que cada vez el monarca estaba teniendo menos poder, y la familia real también estaba perdiendo poder, se le estaba dando más poder al pueblo, se habían creado parlamentos y muchas cosas así en la mayoría de las monarquías del mundo. El Imperio Otomano en algún momento comienza a seguir ese ejemplo y entonces poco a poco va bajando el nivel de poder que había en el palacio. Los eunucos comienzan a ser ya menos poderosos, menos influyentes, no había mucho más de dónde agarrar. Digo, el propio Imperio Otomano empieza a perder mucha fuerza cuando comienza a perder batallas muy importantes, sus territorios se empiezan a independizar, así que así como va bajando el Imperio Otomano, pues el poder de los eunucos también empieza a bajar muchísimo. Además de estas reformas que se estaban implementando, pues estaban buscando eliminar elementos anticuados o demasiado bárbaros dentro del Imperio Otomano. El puesto de eunuco era una de esas cosas que ya no tenía lugar en las monarquías modernas. Todavía se siguió usando y se usaba mucho en China,
pero donde estaba la modernización o donde se veía la modernización, pues no había eunucos, así que eso ya como que no estaba bien visto, porque además hay que decir que la esclavitud también legalmente ya se había prohibido en muchos países. El propio Imperio Otomano prohibió el comercio de esclavos a partir de 1821. Así que tampoco ya no estaban llegando nuevos eunucos. Más bien los que estaban eran los que habían llegado ya y a quienes se les permitió permanecer en el puesto que tenían en el palacio. Pero el detalle es que estos puestos ya eran una cosa muy ceremonial, que era más criticada que bien vista, que era sobre todo muy señalada y ya no había este deseo de ascender en el orden jerárquico, ese orden incluso ya casi prácticamente no existía, ya estaba muy apagado. Y pues finalmente este puesto fue suspendido a partir de la década de 1830 y así se mantuvo hasta la caída del Imperio Otomano en noviembre de 1922, que en ese momento sabemos pues que se da por un acuerdo entre varios países. La familia real otomana sale del país, deja el territorio. Se ha hablado mucho de que se llevaron joyas, hay otros que dicen que no, que se dio una compensación económica, pero bueno, las principales personas de la familia real terminan siendo invitadas a otros países extranjeros, terminan siendo acomodadas. Algunas pasan una temporada muy mala porque la familia real otomana era muy grande, entonces hay algunos a los que no les toca ninguna compensación, pasan muchas penurias económicas, esto dicho por sus descendientes, pero bueno, en su mayoría pues se van al extranjero. Y entonces, ¿qué pasó con los eunucos cuando cayó el imperio? Bueno, pues la verdad es que esa es una respuesta bastante triste porque hay que decir que los eunucos, como muchos otros empleados del palacio, no son contemplados de ninguna forma, no se les da ninguna compensación, no se les invita a ningún país extranjero, no se les da una pensión, no se les da nada. Más bien, estos ex eunucos pues terminan siendo simplemente dejados a su suerte, lo que es bastante fuerte para ellos, porque en su mayoría estos ex eunucos estaban ya en la vejez, pasaban los 80 años, y recordemos que ellos habían llegado décadas, muchas décadas atrás, habían llegado de lugares del extranjero, o sea, no tenían familia en Estambul, y encima de que estaban en la vejez y que eran personas que venían del extranjero, que no tenían nada ni nadie en Estambul, pues ellos tampoco tenían habilidades para otro tipo de empleos, o sea, sus capacidades o sus habilidades se limitaban a lo que había sido el palacio y no sabían hacer otra cosa. Así que no pudieron incorporarse a cualquier empleo, porque además también hay que decir que en Estambul sobre todo eran muy rechazados. La gente a ellos los veía como un pasado que ellos querían olvidar. La gente en esa época quería seguir adelante, querían modernizarse, muchas monarquías estaban cayendo, a nadie le interesaba como pues voltear al pasado, no lo veían como algo interesante como nosotros, porque era demasiado próximo. Además, en muchos sentidos se consideró que la monarquía en el Imperio Otomano había sido un fracaso y pues a ellos no les quedaron muchas opciones. Se dice que muchos de ellos mendigaban en las calles de Estambul. Algunos cronistas nos cuentan que se les veía melancólicos, muy tristes. Y pues nada, básicamente eso es un poco de la historia de estos peculiares sirvientes, que ahora a continuación ya les voy a platicar muy rápido de tres de ellos que fueron destacados. Me gustaría platicarles de más, pero la verdad es que cuando se trata de personas involucradas en el harem otomano, tenemos un gran problema y es que han sobrevivido muy pocos registros, muchas cosas en general nunca se registraron en documentos, incluso cuando se trata de las sultanas que fueron tan importantes, pues mucha información sobre ellas es desconocida o proviene de fuentes confusas. Y en el caso de los eunucos pasa algo muy parecido. O sea, por un lado sabemos mucho de sus carreras, de su historia dentro del harem, pero sus vidas como tal, sus nombres antes del Imperio Otomano, son prácticamente desconocidos. Hay muchas cosas también, muchos huecos en la historia que no sabemos exactamente cómo qué pasó. No hay un registro detallado de quién fue eunuco, de cuándo a cuándo, de cuándo, o sea, es muy, muy poca la información que hay sobre ellos. Como personas, más bien hay muchas referencias a que el eunuco en jefe, el otro eunuco, un eunuco de bajo rango, pero no se señala así directamente por nombres. Por eso es que sabemos lo que pasaba con ellos, lo que hacían, lo que deshacían, pero no sabemos exactamente qué persona era o cómo podríamos llamarle. Así que por eso es que muchos permanecen anónimos o perdidos en la historia.
Pero bueno, aquí están tres de los que sí se sabe un poco y de los que se registró un poco, gracias a fuentes extranjeras principalmente. Comencemos con el primero, que es Samson Rowley. Él nació en Norfolk, Inglaterra, y era hijo de un comerciante de clase media. Pero resulta que en su juventud toma un barco, no sabemos a dónde iba, pero este barco fue secuestrado por los otomanos, quienes lo hicieron esclavo y lo castraron en el año 1577. Entonces, Samson fue ingresado como eunuco blanco al harem otomano. Aprendió rápido y unos años más tarde se convirtió al Islam y tomó el nombre de Hassan Aga. Comenzó a escalar posiciones hasta convertirse en eunuco jefe y tesorero. Durante su época de máximo poder, él incluso estuvo en comunicación con el embajador de Inglaterra en la corte otomano, quien le pedía favores políticos. Samson no parece haber favorecido a Inglaterra y tampoco demuestra deseos de volver a su vida anterior. Pero como usualmente ocurre, pues su poder no duró mucho. Se informa que fue asesinado alrededor del año 1588, aparentemente por un complot, aunque por desgracia pues no conocemos los detalles. Ahora el siguiente eunuco del que les puedo hablar es Beshir Aga. Él nació en Etiopía en el siglo XVIII. No sabemos el lugar exacto ni su nombre de nacimiento, pero en su infancia fue llevado a Egipto, donde fue hecho esclavo y fue castrado. Poco después llegó al Imperio Otomano, donde de inmediato se unió al grupo de los esclavos negros. Se dice que de inmediato se mostró inteligente y muy ambicioso. Alcanzó muy rápido puestos importantes de poder, aunque también se ganó muchos enemigos, quienes consiguieron que para el año 1713 él fuera exiliado a Chipre por un complot. Pero antes de irse había estado a cargo de la educación de príncipes y otras concubinas, y cuando en el año 1716 uno de esos príncipes se convirtió en el nuevo sultán como Ahmed III, pues este confiaba mucho en Beshir, quien lo había educado y lo había tratado bien en su niñez. Así que decidió traerlo de regreso a la corte desde Chipre, y en 1717 lo hizo jefe de los eunucos negros y jefe del harem. Esto en parte gracias a que él tenía conocimientos en política y de inmediato creó una red de espías que llegaba al ejército y a otros países en todo el imperio. Se asoció con los cargos políticos más importantes y comenzó a remover a aquellos que no le agradaban, hasta que tuvo el poder absoluto, solo superado por el sultán, y en cuestión de años pues se convirtió en el jefe eunuco más poderoso de la historia del Imperio Otomano. Su sueldo era superior al de cualquier otro miembro del palacio, lo que lo llevó a convertirse en uno de los hombres más ricos y poderosos de todo el imperio. Se dice que adquirió lujosas propiedades, joyas, sus propios esclavos y celebraba muchas fiestas nocturnas, en las cuales se consumían cosas europeas de lujo. Pero claro que no todo era diversión, él se dice que era muy buen administrador y que fundó muchas bibliotecas y escuelas para la gente común. Su poder llegó a ser tan grande que aunque su protector y amigo el sultán Ahmed III fue derrocado en el año 1730, él continuó siendo jefe de los eunucos negros bajo el nuevo sultán Mahmud I. Esto porque todos sabían que Beshir era demasiado poderoso para exiliarlo, así que se cree que en este punto él llegó a ser incluso más poderoso que el sultán, porque probablemente Mahmud no lo exilió porque temía que al hacerlo pudieran derrocarlo. Pero bueno, con esto Beshir se convierte en el único jefe eunuco negro que mantuvo este cargo hasta su muerte a los 90 años en el año 1746. Él murió por causas naturales y dejó una gran fortuna, pero un legado no tan bueno porque le demostró a la sociedad y a los políticos que los eunucos cada vez eran más difíciles de controlar. Nuestro siguiente caso fue su sucesor, al que no le fue tan bien. Este hombre, llamado Bashir, también fue secuestrado en África y castrado en Egipto. Sabemos que llegó al Imperio Otomano en la adolescencia, donde rápidamente se convirtió en un eunuco negro influyente. Se le asignó vigilar a las mujeres del harem, con quienes formó una alianza y una amistad. Gracias a esta fue nombrado jefe del harem en el año 1747. De inmediato fundó mezquitas, bibliotecas y hospitales. En ese punto todavía no era tan rico y tan poderoso, pero él quiso hacerse con el amor del público, así que se lanzó a fundar mezquitas, bibliotecas y hospitales en todo el imperio.
Esto le funcionó porque sí tuvo la aceptación del público en general, pero después de hacer esto, él quiso seguir los pasos de su predecesor, intentando crear esta red de espías, crear la red política, quitar a quien no le caía bien o con quien no tenía una alianza. Y pues aquí esto ya no le salió bien porque él no tenía el poder o la capacidad administrativa de su predecesor y de inmediato los políticos pues le dieron la espalda, prácticamente nadie lo apoyó, no pudo construir ninguna red sólida, ni de espías, ni de alianza, ni nada, y terminó siendo decapitado a los 60 años cuando se consideró que quería meter demasiado las manos en los asuntos políticos del imperio. Y pues nada, chicos y chicas, esos son los tres casos que encontré medio registrados. Hay algunos otros, pero la verdad que es confuso, como que prácticamente no se sabe nada, porque les digo, desgraciadamente siempre se refieren a ellos como el eunuco del este, el eunuco de la alcoba, el eunuco aquel, el otro, es bien complicado. Pero la verdad es que esta historia es bien interesante porque también hablamos de personas que fueron secuestradas, castradas, esclavizadas, llevadas a otro lugar que en muchos aspectos era muy diferente a su tierra natal. Personas que además en su mayoría nacen siendo muy humildes y después llegan a tener incluso sus propios aposentos, sus propios esclavos, sus joyas. O sea, es una historia muy interesante, es muy parecido a lo que pasa con las concubinas, pero hay que decir que en el caso de las concubinas pues hay un componente, ¿no?, que tiene que ver con el amor, el sexo y demás, que en el caso de los eunucos pues no juega un papel clave. Digo, se rumoró también que algunos sultanes pues tenían algo más que una amistad con algunos eunucos, pero nunca se comprobó y hay que decir que en su mayoría los eunucos más bien llegan al poder pues con cuestiones que tienen que ver también mucho con la religión, se valen mucho de ahí. Pero bueno, pues al final, por lo menos en el Imperio Otomano, pues ellos tienen un final muy triste. Hay que decir que otro de los imperios que utilizó muchísimo a los eunucos y que definitivamente es una historia pues muy diferente es el imperio chino porque ellos lo manejan de una forma muy distinta. O sea, llega un punto en el que los propios chinos alzaban la mano para hacer eunucos, ¿no? Incluso su proceso de castración pues era mucho más funcional. Tenían hasta el proceso y todo, pero bueno, espero pronto hablarles de eso. Y yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.